acerca del mercado mundial y un poco también acerca de los desafíos que está enfrentando este mercado. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a Asbama por su amable invitación. Tuve la oportunidad de estar con ustedes aquí hace 2 años y bueno, para mí es un gusto muy grande volver a ver caras conocidas y también ver cómo ha crecido este foro. Ahí está. Entonces, sí, como lo mencionaron justo antes, yo trabajo en CIRAL, que es una organización de investigación y de cooperación francesa. Nosotros estamos especializados en todo lo que es el desarrollo sostenible de regiones mediterráneas y tropicales. Y tenemos nuestras oficinas regionales están en Francia metropolitana, pero también en las zonas ultramarinas de Francia. Y trabajamos junto con más de 100 países en el mundo entero en cooperación. Esto significa que tenemos personal nuestro destacado, por ejemplo, aquí en Colombia con Agrosavia o también con el CIAT de Cali. Dentro de este centro de investigación, yo trabajo dentro de una unidad de estudios económicos que se llama el Observatorio de Mercados e Innovaciones y nuestra misión es crear información económica que sea objetiva y tenemos una publicación que tal vez algunos ya conocen, que es la revista Fruitrop, que pueden ver acá en la pantalla. Entonces, les propongo hoy hablar acerca de la evolución reciente del comercio mundial bananero y también de los desafíos que está enfrentando este sector. Hablaré también de lo que ha sucedido en 2022 y 2023, que han sido años un poco particulares, que nos han hecho imaginar, ¿no?, que sería el inicio de una nueva era. Les hablaré específicamente del banano orgánico, que creo que es un sector muy importante acá en la zona de Santa Marta y también para toda Asbama. Y por último, terminaré con unas perspectivas acerca de lo que sucede en este año 2024. Entonces, comenzamos con la evolución y los desafíos. Tal vez ustedes ya lo saben, el banano es el primer comercio mundial de frutas frescas. Y esto es algo histórico, ¿no? Desde siempre ha sido el primer producto de exportación en el mundo entero. Y lo que es muy interesante es que ha tenido un desempeño incomparable, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento desde los años 2010 de más de 5 millones de toneladas y se alcanzó en el año 2019 un récord por encima de las 20 millones y media de toneladas. Ustedes pueden ver en esta curva, no funciona el puntero, pero bueno, pueden verlo ahí, que llegamos hacia una cúspide entre los años 2019 y 2021 en 20 millones y media de toneladas. Pero, ojo, vemos en el 2022 una ruptura en la tendencia, un descenso por debajo de estos 20 millones de toneladas, ¿no? Y esto es una cosa que nos hace reflexionar. ¿Qué ha pasado para que se rompa esta tendencia que había sido hasta ahora tan positiva? Una cosa que no ha cambiado en el mundo bananero es que estamos ante un universo sumamente polarizado. Tenemos una polarización del consumo, o sea, de las importaciones, ¿no? 60% de las exportaciones mundiales se destinan al continente europeo y a Norteamérica. Digo continente europeo porque hablo no solo de la Unión Europea de 27, pero también de esta zona. Es el desarrollo de América Latina y el Caribe que ha impulsado el crecimiento de este comercio mundial bananero. Si miramos ahora un poquito en detalle las dinámicas que han seguido estos diferentes mercados importadores, en la línea azul que ven ahí es la línea de las importaciones de Europa, ¿no? El principal mercado mundial que había venido creciendo de manera muy fuerte hasta alcanzar una cúspide en el 2020. 2020, año del COVID, paradójicamente fue un muy buen año de consumo de banano, pero desde el 2020 pueden ver que hay un descenso. Y esto lo vamos a ver por qué. Norteamérica se mantiene estable, 4.600.000 toneladas. No hay una dinámica muy positiva de consumo en el mercado de Estados Unidos.
los mercados emergentes hacia los que se ha querido apostar estos últimos años justamente para diversificar los mercados consumidores, muestran altibajos. Es el caso de Asia, ¿no? Altibajos y luego una estabilidad. Y en otras zonas que lamentablemente tienen conflictos, ¿no? Hay problemas generalizados, pues vemos un descenso. Este es el caso de Medio Oriente, la curva, la línea roja, y también la zona del Mediterráneo, que es la línea verde. Entonces, básicamente, si observamos este escenario, lo que nosotros vemos es que ya nadie crece, ¿no? Y esto es un poco preocupante, y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos por qué es lo que está pasando que explica esto. Y bueno, no hay una razón que explique esto, hay una multitud de razones que está sucediendo en estos momentos en el mundo, ¿no? Voy a citar algunas de estas razones que vienen a ser los desafíos a los que se enfrenta el sector bananero. Primero, esto lo mencionó ya la señora ministra justo antes, me hizo un pequeño spoiler, pero desde el año 2019 no hemos tenido un año climáticamente normal. En el año 2020, 2021 y 2022 hubo el fenómeno de la Niña. Aquí, cuando yo estuve en Colombia en 2022, llovía en toda la zona de Urabá, llovía muchísimo, y eso obviamente tenía impacto en la productividad, pero también en la logística, ¿no? El estado de las carreteras, o sea, estaba todo ahí muy alterado. Cuando pasó la Niña, le siguió el Niño en el año 2023, y ahí esta vez otras zonas se vieron afectadas. El caso de República Dominicana, donde hizo muchísimo calor, ¿no? Temperaturas muy altas que afectó la productividad también. En Perú, unas lluvias torrenciales durante los meses de marzo y abril, ciclón, ¿no? Un ciclón que se llamó Yaku, y eso también llevó muchísimos problemas para la producción. Y lamentablemente ahora nos están anunciando para este 2024 un fenómeno de la Niña otra vez, ¿no? 60% de probabilidad, y al parecer ya comenzó a llover en Urabá nuevamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la producción mundial no ha estado en su mejor nivel desde el año 2020, y esto por el tema climático. Otro factor, un desafío, ¿no? Que incide mucho en el ambiente general del mercado es lo que sucede en el mercado europeo. Desde el año 2016 tenemos un mercado que se enfrenta a crisis recurrentes de sobreabastecimiento que, por supuesto, conllevan a precios bajos, ¿no? En el año 2021, que pueden ver ahí, son las barras azules, se alcanzó el precio más bajo de la historia a nivel de importación, 11,40 €, con volúmenes de importación que sobrepasaron 6,5 millones de toneladas. Entonces, obviamente, este ambiente un poco depresivo y difícil de mercado es lo que ha llevado también a que haya un desaliento hacia el mercado, hacia las exportaciones al mercado europeo. Y lo podemos ver claramente en esta diapositiva, en el gráfico ahí donde hay 3 colores, ven los precios de importación que tenemos en Europa, en Rusia y en la Unión Europea frente a la tasa de cambio, que eso también es un factor que ha jugado muchísimo. Y lo que vemos es, en la línea verde, ese es el precio promedio de importación en Europa, y Europa, que en su mejor época fue el mercado más atractivo, más remunerador, hoy en día ya no lo es, por esta dinámica de precios bajos y también por una tasa de cambio entre el euro y el dólar que no lo ayuda, ¿no? Y una cosa que hay que recalcar es que cada vez hay mayores exigencias para poder entrar en este mercado, certificaciones, ¿no? La reglamentación que evoluciona, y entonces todo esto contribuye a tener una pérdida de atractividad en este mercado europeo. Otro desafío que todos han vivido son las consecuencias de la crisis geopolítica y de los recursos que estamos viviendo todos, ¿no? En el año 2022 llegamos a la cúspide histórica de lo que ha podido ser esta crisis, que es una consecuencia de la guerra en Ucrania también. Pueden ver en el gráfico de la izquierda
los precios de los fertilizantes, ¿no? Son unos indicadores del Banco Mundial. El nivel más alto para la urea, por ejemplo, se alcanzó en el 2022. El petróleo también es el gráfico de la derecha, ¿no? Con el precio más alto que se alcanzó en el año 2022. Incidencia mayor en todo lo que es la rentabilidad de la producción y también crea una presión mayor en todo el sector bananero. Otra cosa que ya conocen, ¿no? Y que es una crisis fitosanitaria latente es el Fusarium raza 4 tropical, que a día de hoy no está presente en todos los países productores, felizmente. Algunos ya la tienen, pero aunque uno no tenga esa enfermedad en su territorio, la adopción de las medidas de bioseguridad para protegerse ante la llegada de la enfermedad induce necesariamente costos que son importantes. Y entonces, esto es, digamos, un desafío más que se añade a todo este panorama que es bastante complejo. Funcionó. Ahí está. Un último factor, ¿no? Lo mencionó también la ministra antes, ¿no? Estamos ante una crisis climática y medioambiental planetaria. Eso no afecta solo a un país, nos afecta a todos en todas partes. Y esto que induce, o sea, hay una necesidad de reducir los impactos medioambientales, locales y planetarios. ¿Y esto qué implica para nuestras cadenas agrícolas? Implica necesariamente reducir el uso de pesticidas, ¿no? Que tienen muchos impactos en el medio ambiente, en los suelos. Implica también adoptar medidas que sean más amigables con el medio ambiente, como medidas agroecológicas. Y esto se traduce en una mayor regulación por parte de las autoridades y también los tomadores de decisiones privados, las certificaciones. Y todo esto está, digamos, creando una mayor presión hacia el sector agrícola, no solo bananero, ¿no? Pero el sector agrícola global. Entonces, si nos resumimos un poco, un historiador dijo que nuestra era actual se denomina la era de las policrisis. ¿Qué son las policrisis? Son múltiples crisis independientes que se juntan y que se retroalimentan. Entonces, lo mencioné antes, ¿no? Crisis climática, crisis económica, recursos, crisis geopolítica, que no tiene nada que ver con el sector bananero, pero que tiene una incidencia en el sector bananero. Crisis fitosanitarias, hablé del Fusarium, pero también, no hablé del COVID, ¿no? Pero también fue una crisis sanitaria que vivimos todos. Y entonces todo esto está, digamos, influyendo de manera fuerte en nuestro sector bananero, pero también en todos los sectores agrícolas del mundo. Pero bueno, algo pasó en 2022 y 2023 que mostró un primer cambio en la tendencia que les había mostrado, ¿no? Los precios que bajaban, un mercado sobresaturado, etc. Y fueron unos indicios que han podido ser un poco alentadores. Primero, en el mercado europeo, en el año 2022 vimos por primera vez en más de 10 años una revalorización del precio promedio de importación de la caja de banano. Lo pueden ver ahí en el año 2022, precio promedio de importación en Europa 14,10 €, un nivel semejante al que tuvimos en el 2015. Y en el 2023 el precio subió aún más, 15,40 €, precio de importación de la caja de banano. ¿A qué se ha debido este incremento? Primero, las negociaciones que se dieron a cabo en el año 2022, ¿no? Se consideró el alza de los costos que hubo en el año 2022 debido a la guerra en Ucrania, también todos los problemas que hubo con el flete marítimo. Entonces, eso fue una cosa buena. Otra cosa que hay que recalcar y que me parece muy importante es que ha habido un esfuerzo muy grande por parte de los diferentes gremios de América Latina que han estado defendiendo el sector, que han estado movilizándose y justamente para mostrar todas las dificultades a las que se está enfrentando el sector bananero. Y entonces es en parte una victoria por toda esa movilización que ha habido. Pero hay un pero. Este incremento que hemos visto, ¿no? Que ha sido muy bueno, tal vez no haya sido suficiente para que el producto
gane nuevamente valor, ¿no? Porque no nos olvidemos que es la línea marrón, es lo que yo les mostré, ¿no? El precio que sube, y lo corregimos por la tasa de inflación del sector de las frutas. Esa viene a ser la línea verde. Entonces, al corregir el precio en euros corrientes por la inflación, lo que nosotros vemos efectivamente es esa pérdida de valor que hubo hasta el 2021 y el alza de precios del 2022 y 2023 simplemente consiguió estabilizar un poco esa pérdida de valor. ¿Qué quiero decir? Que en el año 2023, si comparamos con el año 2015, que fue la referencia, tenemos un producto que seguía teniendo un valor de un 20% menos que lo que hubo en el 2015. Esto significa que como una moneda, el banano se ha devaluado, ha perdido valor y estos incrementos no han conseguido compensar esa pérdida de valor. Si miramos ahora los precios a nivel del consumidor, y esto es en Europa, el incremento de precios no se dio solo a nivel de importación, pero se dio también a nivel del consumidor. Tienen dos gráficos, a la izquierda el precio promedio de venta al banano a nivel de consumidor en Francia y en Alemania, ¿no? Ante el contexto generalizado de inflación, vimos efectivamente que los precios subieron entre un 9% y un 15% más o menos según los mercados con respecto al 2022. Son precios récords también para el banano a nivel del consumidor. Pueden ver a la derecha que efectivamente el incremento de precios se dio también para todos los productos, ¿no? La inflación no solo concierne al banano, concierne absolutamente todo. Pero si lo ven a la derecha, el banano, la línea del banano es la línea amarilla, el incremento de los más productos fue aún mayor. Y no veo lo que dice abajo, pero en todo caso, ya sea en Europa como en Estados Unidos, porque este es un gráfico sobre Estados Unidos, a pesar de todos estos incrementos, el banano ha seguido siendo la fruta más barata del sector de las frutas y verduras. Y esto, hablamos mucho de Europa, pero no olvidemos Estados Unidos, pasa exactamente la misma cosa en Estados Unidos. Y esta es una cosa paradójica. Hemos tenido precios récord, hemos tenido, ¿no? O sea, nunca se habían alcanzado esos niveles de precios, pero curiosamente el nivel de las ventas no bajó. Es un buen ejemplo de que tal vez queda un poco de margen a nivel de los consumidores que permita todavía estimular ventas sin necesariamente seguir destruyendo valor. Entonces, un pequeño resumen de esta parte. 2023 ha sido un año récord en términos de precios en Europa a nivel de importación y también del consumidor. A pesar de esto, el volumen comercializado no ha disminuido. Al contrario, 2023 fue un año de recuperación de volumen de ventas. Aún así, a pesar de estos precios más altos, el banano ha seguido siendo la fruta más barata del sector de las frutas y verduras en Estados Unidos y también en Europa. Pero este incremento de precios, ojo, no es necesariamente un incremento de valor, ha sido únicamente el reflejo de una inflación muy fuerte. Hablemos ahora sobre el sector orgánico, que es un sector que está teniendo algunas dificultades ya desde algunos años, ¿no? En el año 2021 vimos por primera vez en la historia del sector del banano orgánico un retroceso debido a que entramos justamente en este periodo de inflación y de recesión debido a un precio elevado. No hablo únicamente de banano, hablo de todo el sector de los productos orgánicos, ¿no? El boom de ventas que hubo durante el periodo del COVID no se mantuvo, muchas tiendas que abrieron tuvieron que cerrar y esto se explica por diferentes cosas. La primera es que hoy en día hay competencia con certificaciones alternativas, ¿no? Que confunden al consumidor. Tenemos nuevos sellos que dicen que el producto es cultivado sin pesticidas, pero no necesariamente es orgánico, o que no tiene residuos de pesticidas. Entonces, eso también crea un panorama ahí de competencia entre diferentes sellos. Por otra parte, una cosa que no hay que negar es que
hay una cierta falta de confianza en la certificación por parte del consumidor. De vez en cuando se escuchan de casos, ¿no?, donde que se detectó tal molécula en un producto orgánico y eso contribuye a que el consumidor le pierda confianza al producto. Y por otra parte, en Europa hay otros valores que están emergiendo, que es, por ejemplo, comprar en circuitos cortos, ¿no?, consumir local, y el orgánico en la mente de algunos consumidores no es compatible con ser un producto importado. Ahí es un tema un poco más filosófico. Entonces, en el caso del banano orgánico, algo que hay que recalcar y que yo creo que muchos de ustedes saben es que hemos tenido un problema fuerte de oferta mundial, ¿no? Ha habido un descenso de la oferta en 2022 y aún más fuerte en el año 2023 debido a los problemas climáticos que evocamos antes, y se ha visto de manera muy fuerte, sobre todo en dos países que son los principales, que han sido los principales productores para la exportación de banano orgánico, y estos son República Dominicana y Perú. El gráfico de la derecha son los volúmenes de importación de República Dominicana en Europa. El descenso es de un 25%, es mucho, es una cantidad muy significativa. En el caso de Perú, que es el de la izquierda, el descenso ya viene desde el año 2018, poquito a poco, pero ha sido aún más fuerte en el año 2023, no solo por el tema climático también, pero por todo un tema generalizado del sector, ¿no? Tienen problemas con el fusario, lamentablemente, hay problemas de competitividad, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el sector orgánico tenemos un desarrollo de una competencia basada en una competitividad de precio. Hay otros países emergentes que están teniendo una competitividad bastante fuerte. Y, hubo menos oferta, pero también hemos tenido una demanda que ha sido menos activa en países importadores, y estos son Europa y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, algo muy interesante es que tenemos un sector orgánico general que está en crisis, ¿no?, como el resto del mundo, pero el banano orgánico se ha mantenido y eso es una buena noticia, ¿no? La cuota de mercado se mantiene estable desde hace 3 años, 12%, no ha retrocedido, y las cantidades están hasta un poquito mejor que lo que tuvimos en el año 2022. Son más de 550.000 toneladas importadas. No ha crecido el banano orgánico, pero por lo menos se ha mantenido dentro de un contexto general orgánico un poco deprimido, ¿no? Pero ¿cómo han hecho esto? Algo que hay que tener en cuenta es que el precio de venta al consumidor ha retrocedido. No se los puedo mostrar aquí, pero es en el gráfico ahí de abajo. El precio de venta al consumidor de banano orgánico en Estados Unidos es la línea verde, y ustedes pueden ver que ha habido un retroceso en el año 2023, mientras que el convencional subió. ¿Qué podemos concluir de esto? Es que el valor, a pesar de la inflación, ¿no?, porque uno hubiese esperado que el precio subiera, como sucedió con el convencional, pero en el caso del orgánico no. Entonces, uno podría concluir que se sacrificó el valor para estimular las ventas de este producto en el mercado de Estados Unidos. Sí, todo parece estable en Estados Unidos, excepto una cosa: los actores que están abasteciendo el mercado de Estados Unidos. Y tenemos que notar que todos bajaron. México bajó, Colombia bajó, Perú bajó, pero Ecuador sobrecompensó el descenso de todos los demás. Hay un crecimiento muy importante de Ecuador, estamos hablando de un 27% más del origen Ecuador en Estados Unidos. Y eso es algo muy interesante, ¿no?, porque es el reflejo de un sector que progresa. O sea, creo que en Ecuador ahora ya hay 25.000 hectáreas de orgánico y tienen 5.000 más en transición. Y entonces ahí hay una dinámica muy fuerte y que se está viendo claramente en Estados Unidos. Si hablamos ahora de Europa, las noticias no son tan buenas, lamentablemente. El sector general efectivamente sigue retrocediendo, pero en este caso el banano orgánico no se ha podido escapar de este retroceso. Lo que vemos en el 2023, según nuestras estimaciones,
ha sido un descenso del volumen en un 9% con respecto al 2022. Es significativo porque nunca habíamos tenido un retroceso de tal magnitud, ¿no? Las ventas de banano orgánico retrocedieron, mientras que las de convencional se recuperaron. Esto es simplemente un efecto de sustitución. O sea, el consumidor que está preocupado por sus gastos, en lugar de coger el producto orgánico, pues ha sustituido por un producto convencional más barato. Se nota también cuando uno ve las ventas de los diferentes tipos de supermercados, en que los discounters, ¿no?, como Aldi, Lidl, están teniendo muy buenas ventas comparado a los demás supermercados más generalistas. Esto, bueno, es una mala noticia, pero algo que hay que tener en mente todavía es que a pesar de todo esto, el banano orgánico sigue siendo la fruta orgánica número 1 en ventas de la sección orgánica. Entonces, mantiene un posicionamiento que sigue siendo bueno, ¿no?, dentro de los diferentes anaqueles. Si miramos a los orígenes que abastecen el mercado, vemos un poco como en Estados Unidos, ¿no? Perú bajó, República Dominicana bajó muchísimo. Colombia sí ha progresado poquito a poco, ¿no? El crecimiento de Colombia no es explosivo como el de Ecuador, pero ahí va creciendo. Tenemos volúmenes que se acercan a las 50.000 toneladas. No es de los principales proveedores, pero bueno, sigue ahí, seguro. Crecimiento suave, pero seguro. Pero lo que es interesante recalcar es que Ecuador, que ha sido el origen que en Estados Unidos ha sobrecompensado a todos los demás, en Europa no lo hizo. En Europa, bueno, se ha mantenido, ha crecido un poquito, y esto es muy interesante porque es un sinónimo de la falta de atractividad del mercado europeo comparado con Estados Unidos, ¿no? O sea, ha habido una elección de enviar el volumen preferencialmente hacia Estados Unidos y no al mercado europeo. Si miramos los precios, como lo que hicimos para Estados Unidos, vemos que aquí no ha habido la tendencia a bajar los precios del orgánico, al contrario, los precios de banano orgánico subieron como el convencional han ido a la par. Entonces, el diferencial de precio entre orgánico y convencional se ha reducido un poco, lo que explica también esta sustitución inversa que hemos tenido en el mercado. Entonces, para resumir esta parte, y ya antes de terminar, seguimos con esta crisis generalizada del sector orgánico en Estados Unidos y en Europa. No se ha terminado todavía esta crisis. El volumen de orgánico ha disminuido, no solo por un tema de demanda, pero también de oferta. O sea, ha habido un descenso drástico de la oferta que esperemos sea pasajero y que haya una recuperación dentro de poco. En Estados Unidos el consumo se ha mantenido gracias a esta estrategia de precios bajos, que bueno, uno puede preguntarse si al final de cuentas es algo bueno para el producto, ¿no? Seguir sacrificando el valor. En Europa el descenso ha sido más marcado, con precios en aumento y con una vuelta atrás, con una sustitución por el producto convencional equivalente. Para terminar, ¿qué es lo que está pasando en este año 2024? La tendencia que vimos sobre lo que pasó en 2022, 2023, ¿se ha mantenido? Pues probablemente no. Primero, efectivamente, como lo puse ahí, la ola ya pasó. Lo más duro de la crisis que hemos atravesado durante el año 2022 ha pasado, ¿no? O sea, la crisis de los precios de los insumos bajó. El precio del petróleo también ha bajado, ¿no? Aquí los precios de los fertilizantes también, pero ojo, no hemos vuelto a niveles pre-crisis. Todavía estamos con niveles superiores a los que conocimos antes del año 2021. Hay otros costos que no he marcado aquí, como los costos de la mano de obra, que también han subido, ¿no?, en respuesta a todo este tema de inflación, y estos costos no van a bajar, bueno, felizmente para la gente, ¿no? Por otra parte, la tasa de cambio del euro y el dólar tampoco está evolucionando favorablemente. Entonces, ahí tenemos algunos parámetros que han evolucionado, pero que tampoco han vuelto a niveles pre-crisis. Pero a pesar de eso, y a pesar también de que la oferta mundial no ha vuelto a sus niveles
más altos, ¿no? Seguimos con problemas climáticos en Ecuador, sigue haciendo calor, ¿no? Hay un estrés que ha llevado a menores rendimientos. En Colombia está lloviendo otra vez, entonces la producción no está en su mayor nivel. A pesar de eso, a inicios de año en Europa y en Estados Unidos, ojo, tenemos precios de importación que han retrocedido. Y esto a pesar de esta oferta mundial sin excesos. A inicios de año o incluso han bajado un poquito más. ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, ¿cómo podemos explicar que la oferta mundial no esté en su mejor nivel y que a pesar de esto los precios hayan bajado? Pues simplemente es que hay un efecto de presión muy fuerte por parte de los gobiernos para una rápida desinflación de los precios de los productos alimenticios. Porque esto es un tema más ya de reglamentaciones en los diferentes países. Se le está pidiendo a los distribuidores que bajen sus precios porque todo el costo de la vida sigue estando muy alto, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un fenómeno que hemos vuelto a ver y que no veíamos desde hace ya muchos años, bueno, un par de años, es que nuevamente tenemos una fuerte competencia entre los distribuidores que intentan atraer clientes. ¿Y cómo hacen esto? Pues con promociones. Y aquí les presento dos fotos. La primera la tomé yo en Londres el 2 de mayo, o sea, hace poquito. La otra es de un catálogo online, hice captura de pantalla, fue el 17 de mayo, o sea, la semana pasada, en el que nuevamente estamos ante estrategias promocionales muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque se está intentando mantener actividad dentro de estos supermercados y desafortunadamente el banano sigue siendo el producto que se usa para atraer a clientes en los diferentes supermercados. Entonces, y con esto termino, tuvimos décadas de crecimiento ininterrumpido del comercio mundial bananero, pero este comercio mundial está ahora en pausa, ¿no? Esto debido a un contexto de policrisis sin precedentes, clima, medio ambiente, geopolítica, recursos, inflación, consumo fitosanitario, etcétera, etcétera, etcétera. En 2022 y 2023 vimos un cambio en la tendencia global vinculados con la inflación, pero que paradójicamente no impactaron al consumo. Y eso es una señal muy interesante, ¿no? Que hay que tener en mente. El orgánico lamentablemente sí sigue sufriendo en este contexto, aunque consigue desempeñarse mejor que el sector orgánico en general, pero no ha podido escapar al reporte de ventas hacia el producto convencional. Y en el 2024, aunque todos los factores de producción no han retornado todavía a los niveles pre-crisis y seguimos ante múltiples desafíos, hemos vuelto a un contexto competitivo. El cambio de tendencia tal vez fue solo un paréntesis, esperemos que no, porque el año no se ha terminado y todavía estamos ante un año que va a ser movidito también a nivel climático, así que esperemos también que volvamos a conocer un periodo de bonanza para este sector bananero. Muchas gracias.